Armonía entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cómo puede la mente saber si ha encontrado lo que llama lo último, lo inconmensurable, lo innominable, lo más sublime? ¿Cómo no puede de ninguna manera conocer lo que es ilimitado, incognoscible, lo que no puede en forma alguna ser experimentado? Todo lo que la mente puede hacer es liberarse de todas las categorías del dolor, la ansiedad, el temor y el deseo, el cual acaba por crear ilusión. El yo, con sus imágenes, es el centro que divide toda relación y por consiguiente ocasiona conflicto. Si la mente no ha establecido una recta relación con el otro, la mera investigación o búsqueda de la realidad no tiene ningún sentido en absoluto, porque la vida es relación. La vida es acción en la relación. Y si eso no se entiende y establece profunda y plenamente, no se puede ir muy lejos. Sin eso, el mero buscar se convierte en una forma de evasión de la realidad de la relación. Hasta que la mente se establezca profundamente en la recta conducta, en el orden que es virtud, la búsqueda o la indagación en lo que es real carece de significado, porque una mente que no está libre de conflicto solo puede evadirse hacia lo que considera que es real. La mente que está condicionada, moldeada por el entorno, por la cultura en la que nacemos, ¿cómo puede descubrir aquello que no está condicionado? ¿Cómo puede una mente que en sí misma siempre está en conflicto descubrir lo que nunca ha estado en conflicto? De modo que al indagar esa búsqueda no tiene sentido. Lo que tiene sentido y significado es si la mente puede ser libre, si puede liberarse del temor, de todas sus mezquinas luchas egoístas, de la violencia y demás. ¿Puede la mente, la suya, liberarse de eso? Esa es la verdadera indagación. Y cuando la mente sea realmente libre, solo entonces será capaz de preguntarse, sin ilusión alguna, si hay o no hay algo que sea absolutamente verdadero, intemporal, inconmensurable. ¿Sabe? Es realmente muy importante que averigüe esto por sí mismo, porque usted tiene que ser una luz para sí. No puede en modo alguno tomar la luz de otro o ser iluminado por él. Usted tiene que descubrir por sí mismo todo este movimiento de la vida, con toda su fealdad y belleza, sus placeres, aflicción y confusión, y salirse de esa corriente. Y si lo ha hecho, y espero que así sea, entonces, ¿qué es religión? Todas las religiones organizadas consisten en que el pensamiento crea una estructura, una leyenda en torno a una persona, una idea o una conclusión. Eso no es en absoluto religión. La religión es una existencia vivida íntegramente en su totalidad, no fragmentada. La mayoría de las mentes están disgregadas, fragmentadas, y lo fragmentado está corrompido. Por lo tanto, ¿qué es la mente, el cerebro que puede funcionar en el mundo en el campo del conocimiento y también vivir liberado de lo conocido? Estos dos deben ir armoniosamente juntos. Al indagar en esto profundamente uno pregunta, ¿qué es la meditación? Averigüemos por nosotros mismos si tiene algún sentido. Para hacer eso, usted debe descartar por completo lo que todo el mundo ha dicho acerca de la meditación. ¿Puede hacerlo o está atrapado en una red, en la trampa de las ideas de los demás acerca de la meditación? Si está preso en eso, usted solo está entreteniendo o tratando de descubrir la luz de otro mediante cierta práctica. Cuando usted practica, está haciendo que la mente se ajuste a una pauta marcada por otro. No siga a nadie, incluido el que habla. No acepte lo que diga nadie, porque usted tiene que ser una luz para sí. Tiene que valerse totalmente por sí mismo. Y para hacer eso, porque usted es el mundo y el mundo es usted, tiene que liberarse de las cosas del mundo,
lo cual es ser libre del yo, del ego y todas sus agresiones, vanidades, estupideces y ambición. Por lo tanto, ¿qué es la meditación? ¿Cómo lo averigua? Es obvio que para ver algo con muchísima claridad, la mente debe estar callada. Si quiero escuchar lo que se está diciendo, debo prestarle atención, y ésta posee la cualidad del silencio. Para descubrir no solo el significado de las palabras, sino más allá, debo escuchar con muchísimo detenimiento. En ese escuchar no estoy interpretando lo que usted dice, no estoy juzgando ni evaluando. Estoy escuchando la palabra y lo que está detrás de la palabra, sabiendo que la palabra no es la cosa, que la descripción no es lo descrito. De modo que estoy escuchándolo a usted con total atención. En esa atención no existe el yo como oyente, el yo que se separa del usted que está hablando, que divide el yo y el tú. Por consiguiente, la mente, que es capaz de escuchar plenamente lo que se está diciendo y de ir más allá de la palabra, debe prestar total atención. Usted lo hace cuando está mirando un árbol con total atención, cuando escucha música, o a alguien que le está contando algo muy urgente y serio. Ese estado de atención en el que el yo se encuentra totalmente ausente es meditación, porque en ese estado no hay dirección, no hay fronteras que el pensamiento haya trazado en torno a la atención. La atención implica una mente que no tiene ningún deseo de adquirir, alcanzar, llegar o ser algo. De otro modo, surge el conflicto. De manera que la atención es la total ausencia de cualquier conflicto, un estado mental en el que la dirección y la voluntad no tienen cabida alguna. Y eso sucede cuando lo escucho a usted, cuando oigo el sonido de un pájaro, o cuando miro las maravillosas montañas. De modo que en ese estado de atención no existe la división del observador y lo observado. Cuando esa división existe, entonces hay conflicto. Ahora bien, ese es solo el principio de la meditación. Si la mente es realmente seria en su investigación, esta meditación es necesaria porque entonces la forma en que vivimos, que ha perdido todo su sentido, se vuelve significativa. La vida se convierte en un movimiento, en una armonía entre lo conocido y lo desconocido. La meditación es una vida diaria en la que no hay ningún control en absoluto. Malgastamos nuestra vida a causa de la enorme energía que se disipa en el acto de controlar. Nos pasamos la vida controlando. Debo y no debo. Debería y no debería. Reprimiendo, expandiendo, reteniendo, retirándose, apegándose y rompiendo con el apego. Ejercitando la voluntad para realizar, para luchar, para construir. En todo esto siempre hay una dirección, y donde hay dirección debe haber control. Nos pasamos los días controlando y no sabemos llevar una vida completamente libre de control. Descubrir una forma de vida en la que no haya ni un atisbo de control requiere una tremenda investigación, una gran seriedad. ¿Por qué lo controlamos todo? Y cuando lo hacemos, ¿quién es el controlador? ¿Y qué está controlando? O sea, reteniendo, dirigiendo, moldeando, conformando, imitando. Uno observa los deseos contradictorios en sí mismo. Quiero y no quiero. Hago esto y no hago eso. Las oposiciones de la dualidad. Ahora bien, ¿existe acaso la dualidad, el opuesto? No estoy hablando de los opuestos del hombre y la mujer, oscuro y claro, sino de si interior, psicológicamente, hay opuestos o solo lo que es. El opuesto solo existe cuando no sé qué hacer con lo que es. Si sé qué hacer, si la mente es capaz de afrontar y trascender lo que es, el opuesto no es necesario. Es decir, si usted es violento, como lo son la mayoría de las personas, la práctica de su opuesto
de la no violencia no tiene sentido, porque hay un intervalo de tiempo durante el cual usted está siendo violento. Lo que tiene sentido es preocuparse por ir más allá de la violencia, no hacia el opuesto, sino liberarse de ella. Siempre estoy interpretando lo nuevo en términos de lo viejo, y por consiguiente nunca encaro lo nuevo con una mente fresca. Interpreto la nueva reacción, el nuevo sentimiento que tengo como violencia, porque la estoy mirando con las ideas, las conclusiones, las palabras y significados del pasado. De modo que el pasado crea el opuesto de lo que es. Pero si la mente puede observar lo que es sin nombrarlo, clasificarlo, enmarcarlo, ni malgastando energía evitándolo, si puede observarlo sin el observador, que es el pasado, mirarlo sin los ojos del ayer, entonces usted es totalmente libre de ello. Hágalo y verá. ¿Ha notado que en usted mismo existen el observador y lo observado? Ahí está usted mirando la cosa de manera que existe una división entre usted y lo que observa. Observa un árbol y el observador, el pasado, dice: ese es un roble. Cuando lo dice, ese conocimiento es el pasado, que es el observador. De modo que el observador es distinto del árbol. Obviamente, eso debe ser así. Pero cuando estamos tratando con hechos psicológicos, ¿es el observador distinto del observado? Cuando digo soy violento, ¿es el observador el que ve y dice ser violento distinto de aquello a lo que califica de violento? Obviamente no. De modo que cuando se separa del hecho como observador, crea una dualidad, un conflicto, y trata de derruir ese conflicto por diversos medios, por lo que el observador no es capaz de afrontar ese hecho de la violencia. Trabaje en ello para comprender ese movimiento de división entre el observador y lo observado, que crea conflicto y que por consiguiente no tiene ninguna relación directa con el otro. En la meditación, la vida es un movimiento total, no fragmentado, no dividido entre el yo y el usted. En ello no hay yo que experimente. ¿Ve usted que la mente es incapaz de experimentar algo que no conoce? La mente no puede en modo alguno experimentar lo inconmensurable. Usted puede darle significado a esa palabra y decir: experimentaré ese estado de lo inconmensurable, la conciencia superior y todo ese asunto. Pero, ¿quién es el experimentador? El experimentador es el pasado y solo puede reconocer la experiencia en esos términos, por lo que ya debe conocerlo. Por consiguiente, en la meditación no hay un experimentar. Si hace esto, ascenderá al más alto cielo. No solo tiene que comprender todo ese movimiento del vivir cotidiano, lo cual forma parte de la meditación, y en ello carecer de todo control, de modo que no haya conflicto alguno ni dirección, sino que además tiene que llevar una vida inmensamente enérgica, activa, real y creativa. En la meditación, la mente se vuelve completamente callada, silenciosa. El silencio tiene espacio y la mente no lo tiene. Está demasiado atestada del conocimiento que ha adquirido y eternamente ocupada consigo misma, con lo que debe hacer, con lo que no debe hacer, con lo que debe conseguir, con lo que debe ganar, lo que los demás piensan de ella. Está llena del conocimiento de los demás, de conclusiones, ideas y opiniones. De manera que tenemos muy poco espacio en nuestras mentes, y uno de los factores de la violencia es la falta de espacio. Disponemos de muy poco espacio en nosotros mismos y uno debe tener espacio. Parte de la meditación es descubrir el espacio no inventado por el pensamiento, porque cuando usted posee ese espacio, la mente puede funcionar plenamente. Un cerebro que está completamente en orden, un orden absoluto, no relativo, no tiene ningún conflicto y por consiguiente puede moverse en el espacio. El silencio es en realidad una forma extrema del más alto orden. De modo que el silencio no es algo que uno se inventa,
que trata de practicar o del que intenta darse cuenta. En el momento en que es consciente de que está en silencio, eso no es silencio. El silencio es el más alto orden matemático, y en ese silencio las otras partes del cerebro que no han estado ocupadas o en acción, se vuelven totalmente activas. El cerebro, al no estar en conflicto, posee un gran espacio, no creado por el pensamiento, sino una sensación real de espacio que no tiene límites. El pensamiento no tiene cabida alguna en esto. Estamos empleando el pensamiento a medida que lo describimos, usando las palabras que el pensamiento utiliza para comunicar, pero la descripción no es lo descrito. De modo que la mente, con su cerebro, se vuelve completamente silenciosa y por consiguiente de un orden supremo. Donde hay orden hay inmenso espacio. Nadie puede decirle qué es lo que se encuentra en ese vasto espacio, porque eso es absolutamente indescriptible. No importa quién sea, cualquiera que lo describa o que trate de alcanzarlo mediante la repetición de palabras y de toda esa clase de tonterías, está profanando algo santo, sagrado. Eso es meditación, y forma parte de nuestro diario vivir. No es algo que usted haga a ratos perdidos. Está ahí todo el tiempo, produciendo orden en todo lo que está haciendo. Y en esto hay gran belleza. No la belleza que se encuentra en las colinas, en los árboles, en los cuadros de los museos o en la música, porque aquello es belleza y por lo tanto es amor. Una vida sagrada. Donde exista la actividad del ego no es posible la meditación. Es muy importante comprender esto, no verbal, sino realmente. La meditación es un proceso de vaciado de la mente, de toda la actividad del ego, del yo. Si usted no comprende la actividad del ego, entonces su meditación solo conduce a la ilusión, al autoengaño, a más distorsión. De modo que para entender lo que es la meditación, usted debe comprender la actividad del ego. El ego ha tenido 1000 experiencias mundanas, sensuales e intelectuales, pero está aburrido de ellas porque no tienen ningún sentido. El deseo de tener experiencias más amplias, más expansivas y trascendentales es parte del yo, del ego. Cuando tiene semejantes experiencias o visiones, usted debe ser capaz de reconocerlas, pero cuando lo hace, estas no son nuevas, son proyecciones de su pasado, de su condicionamiento, de las cuales la mente disfruta como si fuesen algo nuevo. No asienta, sino vea la verdad de esto, entonces esa verdad es suya. Una de las demandas, apetencias o deseos de la mente, del ego, es transformar lo que es en lo que debería ser. No sabe qué hacer con lo que es, porque no lo puede resolver. Por consiguiente, proyecta una idea de lo que debería ser, que es el ideal. Esta proyección es la antítesis de lo que es, y por lo tanto existe un conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Ese conflicto mismo es la sangre y el aliento del ego. Otra actividad del ego es la voluntad de devenir, de cambiar. La voluntad es una forma de resistencia en la que se nos ha educado desde la infancia. La voluntad se ha vuelto extraordinariamente importante para nosotros en lo económico, social y religioso. La voluntad es una forma de ambición y de ella surge el deseo de controlar un pensamiento mediante otro, una actividad del pensamiento por medio de otra actividad. Debo controlar mi deseo. El yo es una creación del pensamiento, la postulación verbal de un yo con sus recuerdos y experiencias. Ese pensamiento quiere controlar, moldear y negar a otro pensamiento. Una de las actividades del ego es la de separarse en forma de yo del observador. El observador es el pasado, todo el conocimiento, la experiencia y los recuerdos acumulados. De modo que el ego, el yo, se separa como observador del usted, lo observado, nosotros y ellos,
nosotros los alemanes, los comunistas, los católicos, los hindúes, y ellos los paganos y demás. Mientras existan las actividades del ego, del yo como observador y controlador, como voluntad demandando y deseando experiencia, la meditación se convierte en un medio de autohipnosis, en una evasión de la vida diaria, una huida de toda la aflicción y de todos los problemas. Mientras esas actividades existan, debe haber engaño. Vea la realidad, no verbal, sino de hecho, de que una persona que investigue la meditación, que quiera ver lo que sucede, debe comprender todas las actividades del ego. La meditación es el vaciado de la mente de la actividad del ego, y usted no puede vaciar la mente de la actividad del ego mediante ninguna práctica, ningún método o diciendo, dígame qué tengo que hacer. Por consiguiente, si usted está realmente interesado en esto, tiene que descubrir por sí mismo la actividad de su propio ego, los hábitos, las afirmaciones verbales, los gestos, los engaños, la culpa que cultiva y a la que se aferra como si fuese algo valioso en vez de desecharla, los castigos, todas las actividades del ego, y eso requiere darse cuenta. Ahora bien, ¿qué es darse cuenta? Darse cuenta implica una observación en la que no hay elección en absoluto. Simplemente observar sin interpretación, traducción o distorsión. Y eso no sucederá mientras haya un observador que esté tratando de darse cuenta. ¿Puede usted darse cuenta, estar atento, de modo que en esa atención solo haya observación y no el observador? Ahora, escuche esto. Usted ha leído esa afirmación. Darse cuenta es un estado de la mente en que el observador con su elección está ausente. Usted oye esa declaración. Inmediatamente quiere ponerlo en práctica, en acción. Dice, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a darme cuenta sin el observador? Usted quiere una actividad inmediata, lo que significa que realmente no ha escuchado esa afirmación. Le preocupa más realizarla que escucharla. Es como mirar y oler una flor. La flor está ahí, su belleza, color y encanto. Usted la mira, la arranca y empieza a desmenuzarla. Y hace lo mismo cuando oye la afirmación de que en el darse cuenta, en la atención, no hay observador, de que si el observador existe, entonces usted tiene el problema de la elección y el conflicto. Usted oye esa declaración y la reacción inmediata de la mente es, ¿cómo puedo hacerlo? De manera que a usted le preocupa más la acción de qué hacer acerca de la aseveración que realmente escucharla. Si la escucha por completo, entonces está respirando su perfume, su verdad. Y el perfume, la verdad, actúan, no el yo que está debatiéndose por actuar correctamente. ¿Lo ha captado? De manera que, para descubrir la belleza y la profundidad de la meditación, usted tiene que investigar las actividades del ego, el cual está compuesto por el tiempo. Así que tiene que comprender el tiempo. Por favor, escuche esto. Escuche, no haga nada al respecto, simplemente escuche. Averigüe si es verdadero o falso, simplemente observe. Escuche con su corazón, no con su condenada y mezquina mente. El tiempo es movimiento, tanto física como psicológicamente. Físicamente, moverse de aquí a allí requiere tiempo. Psicológicamente, el movimiento del tiempo consiste en transformar lo que es en lo que debería ser. De modo que el pensamiento, que es tiempo, nunca puede estarse quieto porque es movimiento, y este forma parte del ego. Estamos diciendo que el pensamiento es el movimiento del tiempo. Es el movimiento del tiempo porque es la respuesta del conocimiento, de la experiencia, de la memoria, que es tiempo. De manera que el pensamiento nunca puede estarse quieto, nunca puede ser nuevo, nunca puede producir libertad. Cuando uno se da cuenta de la dinámica del ego en todas sus actividades, como la ambición o la búsqueda de realizarse en la relación,
de eso surge una mente que está completamente quieta. No que el pensamiento esté quieto. ¿Comprende la diferencia? La mayoría de las personas están tratando de controlar sus pensamientos, confiando de esta manera reportarle quietud a la mente. He visto a docenas de personas que han practicado durante años intentando controlar sus pensamientos, esperando tener una mente que esté realmente callada, pero no ven que el pensar es un movimiento. Usted puede dividir ese movimiento en el observador y lo observado, en el pensador y el pensamiento, o el controlador y lo controlado, pero sigue siendo movimiento. Y el pensamiento nunca puede estarse quieto. Si se detiene, muere. Por consiguiente, no puede permitirse estar quieto. Si usted ha profundizado en todo esto, en sí mismo, entonces verá que la mente se vuelve completamente quieta, no forzada, no controlada o hipnotizada. Y debe estar quieta porque solo en esa quietud puede tener lugar algo totalmente nuevo e irreconocible. Si fuerzo mi mente a estar quieta mediante varios trucos, prácticas y conmociones, entonces esa es la quietud de una mente que ha luchado con el pensamiento, que lo ha controlado y reprimido. Eso es completamente distinto de una mente que ha visto la actividad del ego, el movimiento del pensar como tiempo. La atención misma a todo ese movimiento da lugar a la cualidad de la mente que está completamente quieta, en la que puede suceder algo totalmente nuevo. La meditación es el vaciado de la mente de toda la actividad del ego. Ahora bien, ¿llevará eso tiempo? No voy a emplear la palabra vaciado, o se asustarán. Mejor dicho, ¿puede este proceso del yo llegar a su fin mediante el tiempo durante días y años? ¿O tiene que terminar instantáneamente? ¿Es eso posible? Todo esto es parte de su meditación. Cuando usted se dice a sí mismo, me libraré gradualmente del ego, eso es parte de su condicionamiento y mientras tanto se divierte. Cuando introduce la palabra gradualmente, eso supone tiempo, un período durante el cual disfruta con todos sus placeres, con los sentimientos de culpa que tanto aprecia y a los que se aferra, y con la ansiedad que también le proporciona cierta sensación de vivir. Y liberarse de todo eso, dice usted, llevará tiempo. Eso es parte de nuestra cultura, parte de nuestro condicionamiento evolutivo. Ahora bien, ¿llevará tiempo ponerle fin psicológicamente a las actividades del ego? ¿O no requiere tiempo en absoluto, sino más bien la liberación de una nueva clase de energía que desechará todo eso instantáneamente? ¿Ve la mente la falsedad de la propuesta de que se necesita tiempo para disolver las actividades del ego? ¿Veo claramente su falsedad? ¿O veo intelectualmente que no es del todo correcto y por consiguiente sigo en la misma? Si de verdad veo su falsedad, entonces ha desaparecido, ¿no es cierto? El tiempo no tiene nada que ver en absoluto. Solo se necesita tiempo cuando hay análisis, cuando hay inspección y examen de cada pedazo roto que constituye el yo. Cuando lo veo como pensamiento, todo este movimiento no tiene validez alguna, aunque el hombre lo haya aceptado como inevitable. Entonces, porque la mente ve su falsedad, termina. Usted no se acerca demasiado al borde del precipicio a menos que esté bastante desequilibrado, mentalmente enfermo, y entonces se desploma. Si está cuerdo, en buena salud, se mantiene alejado. El movimiento de alejarse no lleva tiempo, es una acción instantánea, porque usted ve lo que sucedería si cayera. Del mismo modo, si ve la falsedad de todo el movimiento del pensar, del análisis, de la aceptación del tiempo y demás, entonces se produce la acción instantánea del pensamiento que, como yo, se pone fin a sí mismo. De manera que una vida religiosa es una vida de meditación, en la que las actividades del ego no existen. Y uno puede vivir una vida así en este mundo cada día. O sea, uno puede llevar una vida
como ser humano en la que existe un constante estado de alerta, de vigilancia, de darse cuenta, una mente atenta que está observando el movimiento del ego. Y la observación es desde el silencio, no desde una conclusión. La mente ha observado las actividades del ego, ha visto su falsedad y por consiguiente se ha vuelto extraordinariamente sensible y silenciosa y actúa desde ese silencio, en la vida diaria. Lo ha captado. Hemos compartido esto juntos, porque es su vida, no la mía. Es su vida de sufrimiento, de tragedia, de confusión, culpa, premio y castigo. Todo eso es su vida. Si es serio, usted ha tratado de desentrañar todo esto. Ha leído algún libro, seguido a un maestro, o escuchado a alguien, pero el problema persiste. Estos problemas existirán mientras la mente humana se mueva dentro del campo de la actividad egoísta. Esa actividad debe crear más y más problemas. Cuando usted observa, cuando está extraordinariamente atento a esta actividad del ego, entonces la mente se vuelve sumamente quieta, cuerda, sana, santa. Y desde ese silencio nuestra vida en la actividad cotidiana se transforma. La religión es la terminación del yo y la acción que nace de ese silencio. Esa es una vida sagrada, plena de significado.